Por cierto, ¿sigue con su Biblia en la mano? No la pierda, porque yo le dejé solo dos pasajes allá atrás. Ellos no van a poner todos, pero si usted tiene su Biblia en la mano, usted puede ir a Levítico capítulo 8, ahí mismo en Levítico, al capítulo 8, en los versículos 22 al 24, ¿ok? Y va a encontrar un pasaje muy parecido a este. No es la misma ceremonia, pero se parece, y ahorita voy a explicar, ¿ok? Así es que en Levítico 8, 22 al 24, la Biblia dice: después hizo que trajeran del otro carnero, el carnero de las consagraciones. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, luego sobre el pulgar de su mano derecha y luego sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y luego lo hizo así con los hijos. Ok, aquí en Levítico hay una ceremonia que hacían los judíos. Y es algo interesante, ¿sabe? Porque cuando a veces yo hablo de cosas del Antiguo Testamento, todavía encuentro algunos cristianos que creen que el Antiguo Testamento ya pasó y que estas cosas no se usan porque son del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, quiero que entienda, todo lo que está en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todo es palabra de Dios. ¿Estamos? Hay algunas cosas que no practicamos respecto a rituales, pero quiero que escuche lo que voy a decir. Cada ritual que está en el Antiguo Testamento, aunque no lo practiquemos, tiene una enseñanza, o sea, es símbolo de algo que sirve para nuestra vida espiritual. ¿Estamos? Ok, así es que el caso es que aquí yo no voy a sacrificar un carnero y le voy a poner a usted sangre en la oreja, pero diga conmigo, eso simboliza algo. Entonces mi trabajo y tu trabajo es entender qué simboliza. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso tiene un valor espiritual que tú debes saber aplicar a tu vida. Y recuerda que los miércoles tomamos un tiempo para explicar un poquito más la Biblia, un poquito más de estudio, un poco más de profundidad. Los domingos tenemos una palabra más tranquila, más para todos, pero los miércoles yo quiero que tú te concentres un poco más y, como el nombre del día lo dice, vayamos más íntimo, más adentro. ¿Estamos? Así es que yo acepto preguntas después en el WhatsApp. La Biblia dice que en esta ceremonia, que una se hacía con el sacerdote, con el sumo sacerdote, incluso los servidores y familia que lo acompañaban, y una ceremonia muy parecida se hacía un día especial, el día de las consagraciones le llamaba, ¿ok? Y se hacía con otro grupo de personas. No me voy a concentrar en los detalles de la ceremonia, no son interesantes ahorita. Lo que quiero explicar es qué simbolizaba, y tengo que ir corriendo. Lo primero que tienes que ver es que tomaban a un animalito, lo sacrificaban. Obsérvame. Entonces tomaba el sacerdote un poco de sangre de ese animal y lo ponía en su mano izquierda, ¿ok? Y luego venía una persona a la cual se iba a consagrar. Diga conmigo, consagración. La palabra consagración significa que esa persona sería apartada para cierto uso, o dedicada o puesta delante del Señor para cierto uso. Ok, así es que tomaba la sangre con su mano izquierda y luego con el pulgar de su mano derecha se ponía sangre de la que tenía en la mano izquierda aquí, y luego iba con la persona y en el lóbulo de la oreja, ¿de qué lado? Muy bien, derecho, aquí le ponía sangre y la dejaba marcada. Luego tomaba otra vez sangre de la que estaba en la mano izquierda, ¿y dónde lo ponía? Antes, ¿en el pulgar de qué? De la mano derecha. Hágame así. Ok, así, ahí era. Ok. Y luego él volvía a hacer lo mismo y por tercera ocasión tomaba un poco de la sangre de acá y ahora sí, ¿dónde lo ponía? En el pulgar del pie. ¿Ok? Era una triple consagración. Era una consagración que tocaba la oreja, el pulgar de la mano y el pulgar del pie. ¿Hasta ahí va conmigo? Ahora, cuando la Biblia a usted le quiere enseñar algo, va a usar varias formas de decírselo. ¿Estamos? Así es que esto es una manera de enseñarle algo. Pero en el Nuevo Testamento tenemos por lo menos dos pasajes más que hablan de la misma idea. Solamente voy a usar uno, porque lo conoces, lo conocemos todos. Jesús contó una parábola, si no me equivoco, en Lucas capítulo 15 está la parábola de los dos hijos, también conocida como la parábola del hijo pródigo. ¿Quién se acuerda de eso? Ok,
Cuando el hijo regresó a casa arrepentido, el padre le regresó 3 cosas, o le puso 3 cosas. ¿Cuáles fueron? ¿Alguien se acuerda? Le puso una túnica, muy bien. Y luego, un anillo. Y luego, calzado, unas sandalias nuevas. ¿Cuántas cosas eran? 3. Otra vez, cuando la Biblia te quiere enseñar algo, te va a dar varias formas de decirlo, aunque tenga el mismo significado. ¿Estamos de acuerdo? Te lo voy a decir el otro pasaje, aunque no lo voy a explicar. La Biblia dice que dentro del arca del pacto había 3 cosas. ¿Cuáles eran? Muy bien. Vamos, diga conmigo primero, el maná. Muy bien, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Ok, si un día les doy un estudio más grande de esto, uniría todas las piezas. Lo que te estoy diciendo ahora es que son 3 pasajes que de manera distinta, en momentos distintos, en circunstancias distintas, utiliza los diferentes elementos para representar la misma verdad. Y quiero decirte hoy cuál es esa verdad. Así es que cuando el sacerdote, regreso al Levítico, cuando el sacerdote venía y el sumo sacerdote tomaba un poco de la sangre y la ponía, ¿en dónde era? En el lóbulo de la oreja derecha, estaba teniendo un símbolo con la oreja ungida. Ese símbolo tiene que ver con un principio clave que voy a resumir en una palabra. Dígalo conmigo, intimidad. Vamos, dígalo fuerte, intimidad. Así es que esta es la palabra que yo quiero que se grabe el día de hoy, porque no podemos ir tan a fondo en media hora. Lo que quiero que recuerde es que Dios está diciendo: cuando yo trato contigo y quiero consagrar tu vida, tengo que restaurar ayúdeme, tengo que restaurar tu intimidad. La oreja en la Biblia, el oído en la Biblia, representa intimidad, representa conexión. Dios a nosotros nos dio una conexión muy hermosa, muy interesante entre el oído y el corazón. Por eso la Biblia dice que la fe viene de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, estamos dispuestos a escuchar cosas. Y cuando usted escucha cosas, tiene la capacidad de poner un filtro, como si lo pasara por un cernidor. Usted decide que lleva a su corazón y que no. Usted decide qué aplica y qué no aplica. Por eso la Biblia una y otra y otra y otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, te va a repetir que tengas oído, que tengas buen oído, que aprendas a oír la palabra de Dios. De una u otra forma la Biblia va a decirnos: vamos, tienes que decir la palabra, tienes que oír la palabra. Es por eso que en ese pasaje tan maravilloso de Deuteronomio, la Biblia dice que los padres tenían que repetir la palabra a sus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. ¿Para qué? Para que oigan. Y para que al oír ellos puedan interiorizar la palabra. De hecho, así funcionamos en nuestra vida. No es nada extraño para ti. Repites cosas. Dios te repite cosas. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha repetido cosas? Ok, así es que el lóbulo de la oreja representa la capacidad que tenemos para seguir instrucciones. ¿Qué tiene que ver el seguir instrucciones con la intimidad? Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te habla, lo hace de una manera hermosa, seductora, diría yo. Viene y te enamora, te habla bonito, te dice cosas, te convence. Eso no significa que lo que dice sea opcional. Simplemente te lo está diciendo de una manera que Él está queriendo ganar tu corazón. Lo dice a veces de una manera y luego quizá tú sigues las instrucciones. Qué hermoso es cuando tú escuchas la voz de Dios de cierta manera hermosa. Estoy hablando de bonita, te habla bien y tú lo escuchas. ¿Cuántos quieren hijos así? ¿Cuántos tienen hijos así? Ahora me entiende. Así es que a veces tú le hables a tus hijos de manera hermosa, por favor, y ellos a veces hacen caso, y a veces en unos mundos paralelos deciden que lo estás diciendo demasiado bonito. Y a veces no sé por qué tenemos esta tendencia como humanos a que
lo escuchas de manera agradable y no haces caso. Y luego alguien te tiene que, dígalo, sí, gritar, te regaña, te alza la voz, te lo repite. ¿Cuántos han pasado por eso como hijos y como hijos de Dios? Que la Biblia dice de una o de dice el libro de Job, de una o de dos maneras habla Dios, pero a veces el hombre no entiende. Así es que Dios quiere hablarte de cierta manera, restaurar tu oído. La Biblia dice, este pueblo ha engrosado su oído. Es decir, escuchan la palabra, pero no entra fácil. El domingo estábamos hablando de la fe. ¿Quién se acuerda que estamos hablando de la fe los domingos? Ok, el domingo estábamos hablando de la fe y mi esposa tuvo una visión cuando estábamos en el tiempo de la oración. Y esa visión me preocupó, pero se las puedo compartir aquí ya que estamos en el chisme en casa. ¿Sabe qué era esa visión? Era solamente aquí en el auditorio, la tuvo una visión rara, de esas cosas que hace el Espíritu. Y vio una palabra grande. Estábamos hablando de fe y de milagros y de tocar la puerta para las próximas 3 semanas. ¿Quiénes están tocando la puerta? Ok, toque la puerta, tóquela, no deje de tocarla. Y entonces vio una palabra, ¿sabe cuál era? Se la digo y no lo quiero desmotivar. Incredulidad. Ouch. Ouch. Así es que Dios estaba diciendo, vamos, necesito que creas, que escuches. Y el tema era ese. Pero muchos estaban en su corazón como, no estoy seguro, luchando. Qué difícil es a veces simplemente oír la palabra y creerla. No es tan fácil. Pero la Biblia dice eso, que la fe viene por el oír. Así es que el oído debe ser entrenado. Escúchame, debes entrenar tu oído para escuchar la voz de Dios. Porque la Biblia dice en Juan, palabras de Jesús a su pueblo: mis ovejas, otra vez, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Y me siguen. Así es que el oído se entrena. Dicen que las ovejas son el único animal de pastoreo que tiene la capacidad de ir detrás del pastor, porque tiene la capacidad de distinguir la voz del pastor y luego alinearse detrás de él. Cuando encontramos a eso, Dios define esta palabra o esta característica de alguien que aprende a escuchar, lo define con la palabra intimidad. Por eso hay un versículo de la Biblia que dice: acércate para oír. Hay cosas que no se pueden oír a la distancia. Escúchame, hay cosas que Dios no te va a decir a la distancia. Te lo quiero repetir porque esto es un principio para ti. Hay cosas que solamente Dios te va a decir si estás cerca. No te lo va a mandar a decir, no te lo va a publicar en un medio de difusión. Él está esperando que vayas y te acerques. ¿Ok? Ahora quiero que pienses como padre, y los que son casados o son novios pueden entender parte de lo que estoy diciendo. Hay cosas que yo no le voy a decir a mi esposa aquí enfrente de todos ustedes. No lo voy a decir. Porque son cosas íntimas. Diga conmigo, íntimas. Así es que yo voy a esperar el momento correcto para decirlas. Algunas cosas serán para tocar su corazón porque la amo, y otras cosas serán diciéndole algo que tampoco quiero que usted escuche, porque tiene que ver con algo entre ella y yo. ¿Me está entendiendo? Así es que cuando usted disciplina a un hijo, usted no agarra el micrófono y dice: a ver, venga toda la iglesia, por favor, tengo que regañar a mi hijo el día de hoy. Tú tienes que buscar el momento y hablarle en intimidad. Ahora quiero que me entiendas, Dios va a haber cosas que no te va a decir a menos que te acerques. Acércate y escucha. Acércate a Él y escucha. Ni siquiera te estoy diciendo que te acerques a la iglesia, al templo, al lugar, a la congregación, a la reunión, lo cual está bien, pero es un poco más cerca. Acércate. No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando empezaban en la fe y se les hacía un poco raro ponerse a orar solos. ¿Sí? Algunos que ya tienen años
dicen, ay, no, claro que no. Acuérdate. ¿Alguien se acuerda? Estoy hablando a lo mejor es más fácil para los que no nacieron en una familia cristiana. Los que nacieron en una familia cristiana pues ya saben cómo era desde el inicio. Pero hay algunos que no, y que por primera vez dijeron, hincarme, qué raro. Y hablar con Dios así como, y Dios está diciendo, ven, acércate. El libro de Cantares es un libro de amor. De hecho, es un libro de amor erótico. El libro de Cantares en la Biblia está escrito como un libro de amor erótico. ¿Sabías tú que los judíos de antaño no permitían que los menores de 12 años leyeran el libro de Cantares? Porque era un libro más para adultos, una simbología de intimidad en la pareja. Y cuando te acercas al libro de Cantares te das cuenta que es todo un poema donde Dios está expresando su amor por ti y por mí. Está diciendo, quiero tener amores contigo, acércate, quiero conocerte, quiero que me conozcas, quiero que me escuches, quiero que aprendas a verme. Quiero que distingas mi voz entre ninguna otra voz. A veces el problema es que el pecado nos estorba el oído. Se empieza a confundir la voz de Dios entre otras voces. Y entonces venía la ceremonia. Era el tiempo de la consagración. Y lo primero que se consagraba era tu capacidad para volver a escuchar. Voy a regresar a eso después. Luego se consagraba, ¿qué parte? La mano, pero específicamente el dedo pulgar. ¿Alguien sabe qué representa en la Biblia el dedo pulgar? ¿No? Ok. ¿Qué capacidad tiene tu mano hablando del dedo pulgar? Díganmelo. Exacto, hacer una pinza. Ok, véanme por favor. Esto es muy importante en la simbología bíblica. Usted puede hacer esto. Solamente algunos primates y usted tiene esta capacidad, ¿ok? Los demás animales no pueden hacer pinza, los tienen alineados. ¿Está viendo mi mano? El hombre puede hacer esto. Diga conmigo, empuñar. Esto, empuñar, en la Biblia tiene un simbolismo y es poder. Poder, ¿ok? Fuerza. Relacionado con un principio fundamental en la Biblia, que es la autoridad, la capacidad de hacer cosas. Puedo hacerlo, diga conmigo, puedo hacerlo. En la Biblia una y otra vez Dios dice, yo quiero tener un pueblo que pueda hacer ciertas cosas. Entonces cuando el hijo pródigo regresa a la casa, lo primero que le ponen es un vestido que está representando la primera cosa que ya dije, que es la intimidad. Pero lo segundo que le ponen es un anillo. ¿Alguien se acuerda en el pasado para qué se usaban los anillos? Firmar. Así es que los anillos tenían el sello de una familia y solamente lo podían usar dos personas: el padre de la casa o el hijo primogénito, o me estoy refiriendo dos posiciones, el padre o a quien el padre delegara, para ser más claro. Podía ser el hijo mayor o podía ser ahí un encargado de toda su confianza, solamente. Así es que cuando el hijo se va y regresa a la casa, le ponen el anillo y lo que están diciéndole es, tú puedes volver a firmar papeles, quiero restaurar tu autoridad. Cuando se hacía la ceremonia y una persona era consagrada, le volvían a poner esta sangre en el pulgar para que ella pudiera sentirse con la capacidad, no sentirse, pudiera tener la acreditación espiritual del cielo a la tierra de volver a hacer cosas en el espíritu, en nombre de Dios. Una iglesia que no tiene pulgar, que no tiene sangre en el pulgar, está inhabilitada para hacer cosas. Te lo voy a ilustrar de forma un poco extrema. Cuando tú vas a hacer, y esto lo estoy diciendo porque estábamos teniendo una reunión hace rato sobre sanidad interior y hablando de consejería. ¿Cuántos estaban por ahí?
Ok, ahora los que estaban allá hace rato me van a entender mejor. Cuando viene un momento en que tienes que hacer una liberación, es como si los demonios voltearan a ver tu pulgar. Oye, ¿trae sangre en el pulgar o no trae? No trae, no te preocupes. ¿No trae con qué? Diga conmigo, autoridad. Autoridad. Y entonces se consagraba la persona a través de este acto simbólico para recordarle que toda autoridad viene del cielo. Diga conmigo, no es en mis fuerzas. Necesitamos regresar a la autoridad del Padre. Hay cosas que tú debes hacer. Jesucristo, cuando habló de esto, Él dijo estas palabras: en mi nombre, vamos, dígalo de nuevo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán otras lenguas, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre, si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sí me estoy explicando. Ahora Jesús está diciendo esto: yo los estoy mandando. A ver, así como yo vine a hacer cosas a la tierra, yo quiero que mi iglesia haga esas cosas en mi nombre. Ustedes tienen que salir a poder hacer lo que yo haría. De hecho, cuando Jesús está en la tierra, dice: y mayores cosas ustedes tendrán que hacer, porque yo voy al Padre. Así es que la iglesia ha recibido una acreditación en la tierra para hacer cosas. Por favor, que no salga la palabra incredulidad ahora. Ahora le estoy hablando a la iglesia que tiene que ponerse sangre en el pulgar. Cuando salían a la guerra, en la antigüedad, y muchas historias de estas están en la Biblia, agarraban una espada. En aquel tiempo no era una pistola, era una espada. Y la espada había que empuñarla. El rey David fue un guerrero, pero tremendo. La Biblia dice que ya siendo viejo, una de sus últimas batallas, peleó con tanta fiereza y por tanto tiempo en la batalla, que dice que la mano se le quedó entumecida, engarrotada, decimos los mexicanos. Se le quedó así, porque peleó todo el día hasta el otro día, no soltó la espada. Y cuando vinieron con él estaba tan agotado, pero le tuvieron que quitar la mano jalándole los dedos, porque se le había quedado la mano pegada a la espada. Hay una historia muy loca de la que quisiera predicar un día en miércoles, acerca de un rey que tiene un nombre que es símbolo de Satanás. Bueno, es un símbolo, es decir, representa una de las funciones de Satanás. Se llamaba Adoní-Besek. Adoní, de donde viene la palabra Adonai. Usted a veces piensa que Adonai es solo un nombre de Dios, pero no, la palabra Adonai significaba Señor. Entonces a Dios le decían Adonai, pero también otros en otras tribus le decían Adonai a sus propios dioses. ¿Me está siguiendo? Ok, a este le decían, este rey se puso ese nombre y le se llamaba Adoní-Besek. Eso usted lo puede leer en Jueces capítulo 1 luego. Y en Adoní-Besek, la palabra Besek significa brecha, el que hace separaciones o brechas. Entonces su nombre significaba el Señor de las brechas, el Señor de las divisiones, el Señor de las separaciones. Este cuate Adoní-Besek era un rey guerrero de esos tremendos, que había conquistado a un montón de reyes y los había puesto bajo su dominio, pero tenía una costumbre: cada vez que ganaba una batalla, no mataba al rey, pedía que lo trajeran vivo. Cuando ya lo traían vivo, hacía que le cortaran los pulgares de los dedos y de los pies, y los ponía humillándolos a comer debajo de su mesa. La Biblia dice que el pueblo de Israel tuvo que luchar contra ese rey en una batalla que, repito, usted puede leer en Jueces capítulo 1, que es muy interesante. Y cuando le ganan a Adoní-Besek, la Biblia dice que lo que hace Josué, que fue el que llevó la victoria, es cortarle los dedos, otra vez los pulgares. ¿Qué quedamos que es los pulgares? ¿Que era símbolo de qué? De poder y autoridad. Y la palabra de Adoní-Besek es esta:
10 reyes comían debajo de mi mesa con los pulgares cortados. Y así como yo hice con ellos, Dios ha hecho conmigo. Adonibesec, el que hace las brechas, nos recuerda en la Biblia este simbolismo de la fuerza. Una iglesia sin fuerza, querido, una iglesia sin autoridad en la tierra, una iglesia sin sangre en el pulgar, no es muy útil en la tierra. Y si solamente podemos, escúcheme, si solamente podemos hacer lo que hace una asociación civil, si solamente podemos hacer lo que hace una organización humanitaria, no es que esté mal, solamente le digo, entonces no hay diferencia, porque no hemos entendido el poder del Espíritu Santo que está sobre nosotros para hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de una iglesia consagrada. Yo te digo, busca sangre en tu pulgar. Hay cosas que tenemos que hacer. A mí me frustra un poco cuando la gente cree que los que tenemos que traer la sangre en el pulgar somos los pastores. Dile al de al lado, ¿y tú qué? Si hubiera algo importante que atender, yo les voy a decir, ¿para qué me hablas? Hazlo tú. Si tienes que dar una consejería de esas difíciles, si tienes que estar en una liberación, si tienes que estar en un problema, no sé, lo que sea, si tienes que, mira, a mí me pasó una vez que estaba yo, era un jovencillo y entonces a veces llegaba antes que los demás en la iglesia donde yo me crié y llegaba un poco antes de la reunión y me ponía a orar y entonces yo llevaba llave, abría y me ponía ahí, estaba orando un rato. Yo tendría en ese tiempo como 17 o 18 años y ese día tocaron la puerta y no había nadie, así es que fui a abrí la puerta del templo y estaba una señora y me dice, ¿este es el lugar donde sanan? A ver qué le dices. Pues sí, ¿no? Pero es que te voy a decir lo que pasaba. Es que enfrente había un templo espiritualista trinitario y mariano. No te estoy inventando el nombre, así decía. O sea, era una mezcolanza rara. Pero hacían limpias y estas cosas raras. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ahí se metía aquel. Y ella realmente estaba preguntando por el otro templo, yo sé, porque era lo único que iba a la gente. Pues ni modo que le dijera, no, fíjese que es enfrente. Entonces, no, pues si es aquí, ay, gracias, ¿me pueden atender? Y yo, este es el momento en que odias que no esté el pastor, ¿no? ¿Dónde está el que trae sangre en el pulgar? Esa mujer solamente vino para que oraran por ella. Ella solamente estaba buscando un poder sobrenatural que obrara un milagro en su vida. ¿A quién buscamos? Una iglesia sin sangre en el pulgar solo da la dirección equivocada. Entonces te puedo mandar al seguro social o a la otra religión o a otra cosa, porque en realidad no sé qué hacer contigo. Bueno, sí sé, pero realmente no lo creo. Escúchame, porque todo lo que no puede pasar por tu vida realmente no lo estás creyendo. Si tiene que pasar por la mía, entonces el que lo está creyendo soy yo, no tú. Vamos, no me vean feo. Sí los amo. Solo dile a alguien, ponte sangre en el pulgar. Porque vamos a la guerra y hay cosas que te toca hacer. Hay cosas que te toca hacer. Hay cosas que te toca hacer, querido. La última parte era sangre, ¿en dónde? En el otro pulgar, en el pulgar del pie. Ahora necesito otro símbolo, el de la Biblia. Es un símbolo que yo les he explicado, es un símbolo de autoridad. No, es un símbolo de gobierno. Es ponerle el pie. Está desde Génesis. Es una palabra que significa sojuzgar. La traducimos como sojuzgar, pero sojuzgar significa ponle el pie a las cosas. No en un sentido destructivo, no en su sentido de maltrato, sino de propiedad. Diga conmigo, es mío. Ok, ponle el pie, es tuyo. Cuando el hijo pródigo se fue, se le olvidó que era suyo.
Se olvidó que la hacienda del padre era su hacienda. Él solo quería la herencia. Y cuando se le acabó el dinero, se dio cuenta que estaba pobre, estaba solo, estaba abandonado. Y entonces dijo: ¿qué hago aquí si hasta los jornaleros en casa de mi padre comen mejor que yo? Así es que él se regresó al padre, lo vio en la puerta, y el padre le regresó entonces el vestido. ¿Qué era? ¿Qué más? El anillo. ¿Y la tercera cosa? La tercera, algo que iba en los pies. Le regresó su calzado. El calzado en ese pasaje significa: te estoy regresando el derecho de que pises todo lo que yo piso. Te estoy regresando tu derecho a gobernar, a que tu autoridad, la que traes en aquí, se exprese con acciones concretas en lo que te he delegado. Hazlo, te toca hacerlo, gobiérnalo. Hay cosas que usted tiene que poner debajo de su pie. Y no le debe temblar el pie. Usted debe gobernar esa familia, si es padre o madre. Usted debe tomar gobierno sobre la vida de sus hijos y hacer lo que tiene que hacer. Usted tiene que gobernar esas finanzas. Usted tiene que ponerle el pie a eso y hacerlo correctamente, sin temor. Usted debe ponerle el pie a ese ministerio al que Dios le ha llamado. ¿Saben cuántos cristianos he conocido huyendo de ministerios? Señor te está llamando allá, ¿no? Y no oigo, se alejan. Y cuando te alejas de tu ministerio, pierdes la unción del oído y pierdes la unción del dedo de la mano, solo porque no quieres ponerle el pie. Así es que no sé si lo estás entendiendo, pero lleva una lógica, un proceso. No sé si lo estás viendo, pero es paso 1, paso 2, paso 3. Es: necesito regresarte a mi intimidad para que sigas instrucciones, dice Dios, para que escuches mi voz, para que desarrolles tu identidad. Después de eso, quiero regresarte la autoridad que es tuya, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como padre, como lo que seas. Quiero regresarte tu autoridad. Quiero que firmes los papeles que te tocan firmar en mi nombre. Y cuando hayas hecho eso, quiero darte la capacidad de ponerle el pie a las cosas que te he entregado. Quiero llevarte en ese proceso. Es el proceso de un hijo. Es Dios diciéndote: mi hijo ha vuelto a casa. Quiero que aprenda a estar conmigo. Quiero que aprenda a usar mi autoridad y quiero que aprenda a gobernar lo que es nuestro. ¿Está entendiendo? Por eso los sacerdotes tomaban la sangre. Ahora la pregunta es: ¿por qué la sangre? Porque lo que había entorpecido la intimidad, la autoridad y el gobierno, repito, lo que había entorpecido la intimidad, la autoridad y el gobierno era el pecado. Y la sangre era la sangre del animal, que otro día ya lo hemos explicado y lo podemos volver a explicar. Es el tema de uno que se sacrifica por otro, y la sangre era el sacrificio sustitutorio que tomaba el lugar del otro, y entonces era el símbolo del perdón. Ahora el sacerdote está poniendo un símbolo de perdón para que puedas volver a tener intimidad con él si la perdiste. Está poniendo un símbolo de perdón en tu mano para que recuperes tu autoridad si la perdiste por el pecado. Y está tomando un poco de sangre y poniéndola sobre tus pies para que recuperes tu gobierno sobre lo que por tus errores y por tu pecado habías perdido. Yo he estado a veces predicando en algunos lugares, y cuando estoy orando por la gente, me ha pasado varias veces, literalmente Dios me dice: ora por su pulgar, el de la mano. Y yo le digo: dame tu mano. Y yo sé que en ese momento lo que Dios está queriendo hacer es regresarle una autoridad que perdió. No sé qué pasó en su vida, no necesito toda la información, solo sé que el Espíritu Santo me está diciendo: pídeme que regrese esa autoridad, se la quiero dar, le quiero volver a poner el anillo en la mano.
Me ha pasado de su pulgar del pie. Por eso luego, si usted ve que hacemos alguna cosa rara cuando estoy orando por alguien, usted no se saque de onda. Porque me ha pasado, yo estoy orando por alguien y de pronto aquí estaba hace tiempo, no sé hace cuántos meses, y más o menos a esta altura había un grupo de gente y literalmente yo me agaché y toqué su pie y toqué su pulgar porque Dios me estaba diciendo: quiero regresarle territorio que perdió. Eso fue lo que me dijo. No me dijo que orara por el pulgar del pie, solamente me dijo: quiero regresarle territorio que perdió. Cuando me dijo territorio, este pasaje vino a mi mente. Dije: quiero orar para que Él regrese esa autoridad, ese gobierno que había perdido. Hay cosas que el pecado viene y nos roba. Ahora, en el pasaje de Levítico, y tengo que terminar con esto, en el pasaje de Levítico no nada más se ponía sangre, después se ponía aceite. Diga conmigo: sangre y aceite. La sangre es símbolo del sacrificio de Cristo y el aceite es símbolo de la obra del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? También es símbolo del reinado. No quiero confundirlo más, pero doble unción: primero sangre y luego aceite. Primera y segunda venida de Cristo. Hay cosas que necesitan, después de que el Señor las ha perdonado, necesitan la presencia de Dios en tu vida en el futuro. Ya la perdonó. Ok, ya te restauró la intimidad, te habías atorado, te alejaste, dejaste de escuchar y Dios te dice: ven, te toca el oído, simbólicamente te pone la sangre ahí, dice: está perdonado, acércate como dices Hebreos, confiadamente otra vez hasta el trono de la gracia de Dios. Y entonces tú te acercas. Y el símbolo del aceite es la forma de decirte: quisiera darte la ayuda de mi Espíritu Santo para que no te vuelvas a alejar. Si quieren, otro día hablamos de eso, pero yo quiero que te quedes con estas 3 palabras que Dios quiere restaurar en tu vida. Diga conmigo: intimidad, autoridad y gobierno. Esas 3 palabras definen a un hijo. El hijo es el que tiene derecho a estar cerquita. Escúchame. El hijo es el que tiene derecho a firmar los papeles. Y el hijo es el que tiene derecho a gobernar la casa. ¿Está entendiendo? Así es que cuando Dios usa esta triple ilustración, te está diciendo: hijo, acércate, toma tu lugar y haz lo que te toca. Yo puedo regresarte tu identidad completa. Quiero orar por ti. Y si hay algo que te está robando tu cercanía con Dios, acá, escúchame, así vamos a orar. Si sientes que has perdido intimidad, cercanía, no oyes, pide sangre en la oreja. ¿Me estás entendiendo? No voy a matar ningún animal. La obra de Cristo está hecha. Pide sangre en la oreja. Dile: Señor, acuérdate de mí. Me alejé, dejé de oír, he andado distraído, pero quiero otra vez oír tu voz. Algunos de ustedes están cerca, pero ¿sabes cuál es tu problema? Eres bien insegurote, bien inseguro. Dios te dice: te puse el anillo y no lo usas. Te digo que puedes. Te digo que puedes, dice Dios. Ve, ora, ve, declara, ve, confiesa, ve, ayuda, ve, ministra. No, seré yo, es que yo siento que. Dile: ponme sangre en el pulgar. La Biblia habla de unos tales hijos de Seba, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos. Unos cuates que salieron a practicar una liberación y no traían sangre no tenían autoridad.
Pero llegaron y dijeron: en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Sonaba padre. Y el demonio les dijo: pues yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Así que no traen sangre en el dedo. No traían autoridad. ¿Te falta autoridad? Pídela. Dile: Señor, como al hijo pródigo, ponme mi anillo. Como al sacerdote, ponme mi sangre en el pulgar. Probablemente tu oración no sea ninguna de estas dos, sea la última. Dios, necesito la capacidad, diga conmigo, capacidad de gobernar en tu nombre. Es un tema de reinado, es un tema de soy el responsable, lo tengo que hacer. No me puedo quedar quieto. Tengo que hacer lo que tengo que hacer y lo voy a hacer en tu nombre. ¿Qué te falta? Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Padre, te estoy pidiendo, te lo pido a ti, Espíritu Santo. Te pido a ti, Espíritu Santo, que vengas a darle a cada uno lo que necesita de estas tres partes. A lo mejor alguno de ustedes, amigos míos, siente que necesita las tres. Probablemente. Te quiero pedir un favor. Escoge una y pídela. Y quiero que tu oración sea esta: pon sangre en mi oreja, o pon sangre en mi pulgar de la mano, o pon sangre en mi pulgar del pie.